Muy buenas, muy buenas. Estamos hoy de celebración especial, los zarapiqueños, así que estamos aprovechando esta oportunidad para hacer una entrevista especial. Creo que debe ser así, e informar más sobre esta celebración que es el Día de la Identidad Zarapiqueña. ¿Y qué es la identidad zarapiqueña? ¿Por qué se celebra el Día de la Identidad Zarapiqueña? Y para eso, nada mejor que un referente de esa historia, de la historia de Zarapiquí, que ha investigado, es un investigador de la historia de nuestro cantón, como lo es don León Santana Méndez, quien es agregado cultural de la Municipalidad de Zarapiquí y ha profundizado en investigación de nuestra historia como cantón. Bienvenido, don León Santana, a Noticias Zarapiquí, y vamos a conversar sobre la identidad zarapiqueña y qué es ser zarapiqueño. Muchas gracias, muy amable, un saludo a los amigos que nos ven, que nos monitorean por este medio. Yo quisiera empezar diciendo, don Alfonso, que hace exactamente 167 años, hoy hace 167 años, el Ejército Expedicionario de Costa Rica, en el afán de defender la soberanía de la patria, tuvo una batalla en el cayo del río Sardinal, en Zarapiquí, en el río Zarapiquí, combatiendo contra el filibustero invasor. Y hay que hacer primero la referencia de que las tropas costarricenses, que tenían año y medio de estarse preparando para enfrentar a este enemigo, a este invasor, que obedecía órdenes de la doctrina Monroe y del destino manifiesto de los Estados Unidos, de los esclavistas del sur de Estados Unidos, ya habían hecho un primer intento el 20 de marzo de 1856, Jueves Santo, dicho sea de paso ese año, por invadir Costa Rica por el lado de Santa Rosa, por Guanacaste. Tenían 3 días de estar ahí. Y entonces el ejército costarricense, que iba en marcha a Nicaragua para enfrentarse al ejército filibustero, como efectivamente sucedió, mañana va a ser 167 años, un día después de la batalla de Sardinal. Al pasar las tropas por Alajuela, el presidente Mora le indica, y le da la orden más bien como jefe del Estado Mayor, le indica al general Florentino Alfaro que no, porque lo estaba esperando con 50 hombres de Alajuela para unirse al ejército, le dice el presidente Mora a Florentino Alfaro, al general: usted no va con nosotros allá a Rivas, necesito que usted con 50 hombres más que están en Vara Blanca vayan a cuidar el río Zarapiquí. ¿Quién quita y se nos meta alguien por las riberas del río Zarapiquí o por el río mismo? Como efectivamente sucedió. El general Florentino Alfaro se vino con 100 hombres, se vinieron por tierra, por el camino de mulas, Vara Blanca, San Miguel. Duraron muchísimo tiempo porque en esa época era simplemente un camino de mulas. Llegaron a Muelle, donde teníamos la primera, en esta región, la primera aduana que había en este país, una semiaduana, custodiada por famélicos guardias, dice el alemán Mar cuando escribe sobre sus memorias. Y entonces, de ahí en adelante comenzaron a hacer unas picadas, unos trillos de Muelle a Sardinal. Y el 10 de abril de 1856, a eso de las 10:45, el 10 de abril del 56, hace 167 años, hoy y en este momento, hacen contacto una tropa de 120 filibusteros en tres embarcaciones grandes que venían descendiendo por el río, o ascendiendo al río más bien, por el río, y entonces se enfrentan con esta tropa. El general, quiero decirlo rápidamente, el general Florentino Alfaro, en la primera andanada que se dan de descargas de balazos, es herido en el brazo derecho. Y entonces el capitán Rafael Orozco, el segundo de a bordo, se hace cargo de la tropa y se hace cargo de la batalla, que finalmente se gana en un lapso más o menos de 1 hora que duró el combate. Ahí perdimos nosotros 3 hombres
Tuvimos 3 hombres, tuvimos 4 heridos, entre ellos el general Alfaro, y los filibusteros perdieron aproximadamente 60 hombres, porque el ejército nuestro se parapetó en las riberas del río y desde ahí pudo emboscar prácticamente al ejército filibustero. Hay un detalle que es fundamental para nuestros amigos que nos están monitoreando en tu programa, don Alfonso, que es muy, muy importante como medio de comunicación para la región de Sarapiquí. Es importante decir que el único latinoamericano que combatió al lado de Walker, exceptuando algunos nicaragüenses al principio, que después se pasaron de bando, pero el único latinoamericano que se unió a las fuerzas de Walker, a las fuerzas esclavistas sureñas de Estados Unidos, era un mexicano de Veracruz que se llamaba John Baldwin. John Baldwin es el jefe de la tropa que quiere desembarcar ahí en Sardinal, y las tropas nuestras no lo dejan, no le permiten, y tiene que salir huyendo con el resto de la tropa para devolverse hasta la Trinidad. Entonces, cuando nosotros narramos, don Alfonso, estas situaciones particulares, pareciera como que nos estamos refiriendo a una fábula, como que nos estamos refiriendo a acontecimientos que pasaron en otro país, en otras latitudes, y no, eso pasó aquí en Costa Rica. Hace 167 años, nuestro ejército, más o menos 4.500 hombres, estaban entrando en combate en Santa Rosa, luego en Sardinal, y al día siguiente, 11 de abril, la cruenta batalla de Rivas, que duró más o menos 12 horas, y en donde tuvimos en Rivas 139 muertos, y los filibusteros tuvieron 240 muertos. Les capturamos más o menos 40 hombres, ¿verdad? Entonces, con esto, ¿qué es lo que queremos demostrarle a los amigos de Sarapiquí? Que así como se honra al ejército expedicionario y a la figura ejemplar de don Juanito Mora y a su Estado Mayor, los generales José Joaquín Mora, el general José María Cañas, Víctor Guardia, Montes de Oca, etcétera, etcétera, todo el Estado Mayor ese influyente que tuvo Costa Rica, los asesores militares como Fonsalich, el polaco, como von Bülow, el alemán, como Pierre Barillier, el francés, que vino asesorando a nuestro ejército con 400 rifles que se le habían comprado a Francia, pero que eran fabricados se le habían comprado a Inglaterra, pero que habían sido fabricados en Francia. Entonces, no es que el ejército costarricense fue de manera, como se dice por ahí, que andaban con unos chonetitos y con unos riflecitos de fusiles de chispa y descalcitos. Yo quiero desmitificar eso. Nosotros como historiadores y en la Academia Morista estamos convencidos de que si hubo un ejército en Centroamérica que se preparó para una guerra que duró año y medio, fue el ejército costarricense. De ahí viene entonces la conmemoración, según el decreto 38.322 de abril del 2014, que declara el Día de la Identidad Cultural de Sarapiquí el 10 de abril, como resonancia, como recuerdo de aquella gesta gloriosa del 10 de abril de 1856 en Sardinal. Y ya respondo su pregunta, ¿qué es ser sarapiqueño? En el marco de este marco histórico, en el contexto de este marco histórico, en el contexto de este cantón tan lindo que tenemos, que es Sarapiquí, Sarapiquí como cantón ancestral, histórico, patriótico, ambiental, ser sarapiqueño es ser auténticos, es defender lo que nos corresponde, defender nuestra historia, defender nuestras costumbres, defender nuestra identidad. ¿Y cómo somos los sarapiqueños? Bueno, somos amistosos, somos trabajadores, somos complacientes, pero también somos personas que guardamos un gran respeto por nuestra historia y por nuestro pasado. Estamos aún, por ser un cantón tan reciente, tan nuevo, estamos aún en búsqueda de esa identidad. Por supuesto. Justamente recordemos que Sarapiquí se convierte en cantón el 18 de noviembre de 1970. Hace apenas este año vamos a cumplir, creo que 53 años. Es muy, muy joven, comparados con los otros 9 cantones de la provincia de Heredia, muchos de los cuales se convirtieron en cantones. Por ejemplo, Belén, para poner uno, fue en 1907, ¿verdad? Heredia centro desde hace 2 siglos, más o menos. Entonces,
Sarapiquí tiene solo 50 años y es un cantón que ha sido poblado justamente por migraciones. Migrantes del Valle Central, especialmente de la zona de Alajuela y Heredia, de Barba, que llegaron en el siglo XIX, para acá de la mitad del siglo XIX, 1860, 1870, poblaron la Virgen. Fueron haciendo poblados en la Virgen, Chilamate, que antes se llamó San Isidro, ¿verdad? Esto hace que también Puerto Viejo sea poblado por migrantes, especialmente extranjeros, aunque parezca mentira, ¿verdad? En el siglo XVII y XVIII, las llanuras estas principales de Puerto Viejo, ya habían fincas, había por ejemplo ingenios de azúcar, de un señor Alexander Dumatré, ¿verdad? Quiso sembrar caña de azúcar y el clima no le permitió el proceso de maduración. Y ni se diga este distrito en el que estamos, Horquetas. Horquetas de Sarapiquí es uno de los cantones así demostrados, distritos demostrados que es de migración absoluta. Desde su fundación en el año 1953, ¿verdad? Se llamaba el señor don Porfirio. Desde que llega don Porfirio en 1953, don Porfirio tenía su origen nicaragüense, ¿verdad? Y ni se diga después la zona de Río Frío, que es poblada por migrantes guanacastecos, sancarleños, por lo de las zonas bananeras. Entonces, construir una base identitaria en estas condiciones etnográficas, como se conoce en antropología, construir una identidad no es fácil. Hay que construir varias identidades para luego comenzar a procesar lo que llamaríamos la identidad sarapiqueña. Y todavía tenemos mucha gente que emigra a Costa Rica por el río San Juan, gente que algunos se quedan en Puerto Viejo, otros se han quedado en San Julián, en Zapote, o se quedan en Cureña o Gaspar. Otros pasan como migrantes hacia el Valle Central o hacia otras regiones del país. Entonces, la identidad sarapiqueña la estamos construyendo todos los días. Ese es un proceso que hay que entender, que cuando hablamos de identidad sarapiqueña tenemos que hablar de identidades, no de una sola identidad. Hay que hablar de identidades y bajo el modelo y bajo el estilo de procesos históricos es que vamos gestando ya finalmente, por ejemplo, los nativos, los nacidos ya en Sarapiquí, porque muchos somos migrantes. Entiendo que usted es migrante. Así es. Yo soy migrante, yo llegué del Valle Central hace 20 años, ¿verdad? Yo, en mi caso. Y otra gente que ha llegado de Guanacaste, del Valle Central, de San Carlos. Tenemos muchos sancarleños acá. Entonces eso hace que tengamos una especie de mezcla de migrantes, de migraciones, que hacen del cantón un cantón diverso en su cultura. Pero al final de cuentas estamos optando por ser sincréticos, es decir, por estar unidos alrededor de una figura cultural que hoy llamamos Sarapiquí y que además nos llena de orgullo. Cuando hablamos de Sarapiquí, ya con algunos valores agregados identitarios, por ejemplo, la cabalgata sarapiqueña, de la que hemos hablado en otros momentos. Esta historia que acabo de narrar, de qué nos une con el pasado, qué nos une con la patria, el sentido justamente identitario de esos valores que nuestro ejército expedicionario, bajo el mando del presidente Mora, logró construir, y no solamente en Sarapiquí, sino en todo el país. Entonces, ser sarapiqueño significa romper paradigmas, significa decir que tenemos un cantón muy rico, que tenemos un cantón hermoso, que tenemos un cantón histórico, que tenemos un cantón ambiental, con muchos recursos, etcétera, etcétera. Pues. Perdón, vamos a hacer un paréntesis porque tenemos a doña María Luz Rojas, decirles que estamos en Palmitur y nos está trayendo ahorita un plato. Pase, doña María Luz. María Luz Jiménez. Sí, doña María Luz Jiménez, perdón, dije María Luz Rojas, porque conozco una por San Carlos. Pase. Ok, permiso, vamos a ponerles este cevichito de palmito para que lo compartan ahí. Muchas gracias, doña María Luz. Doña María Luz. Muchas gracias. Estamos en Palmitur y invitar a la gente para que vengan, que nos... Lugar precioso. Un lugar precioso. Pero además tiene otro componente. No es solamente precioso, es de Sarapiquí. Cuando hablamos de valores identitarios, cuando hablamos de valores de desarrollo,
Cuando hablamos de los factores que inciden para que un cantón se desarrolle, justamente hablamos de emprendedoras como doña María Luz, porque conocimos este negocio cuando empezó y cómo se ha desarrollado y cómo tiene ahora un lugar bellísimo que ofrecerle al turismo nacional. Y qué alegría cuando uno pasa por la carretera al frente y uno ve buses aquí estacionados con turistas que pasan a comer acá a Palmitur. Invitar también al nacional, al local, que vengan Claro. a disfrutar. Y algo importante que yo quiero resaltar, que es comida muy sarapiqueña, Exacto. con todo a base de palmito. Yo creo que eso que acabas de apuntar, don Alfonso, es importante recalcárselo a la gente. Del palmito se pueden hacer chorreadas, tamales, picadillo, ceviche, lasaña de palmito. Entonces podemos hacer varios productos, varios alimentos con base a palmito. Cuando hablamos del palmito, el palmito es uno de los recursos gourmet que tiene justamente o de cocina tradicional que tiene el cantón de Sarapiquí. Y que aquí lo vemos muy común, pero en Europa es un Delicatessen. un platillo gourmet. Exacto. Y delicatessen, como se dice en el ceremonial social, ¿verdad? Entonces, eso justamente... Agradecerle a doña María Luz por la atención. Por supuesto, doña María Luz, con quien Muchas tenemos... gracias. Ahí tienen para que degusten este ceviche de palmito. Y bueno, espero que les guste. Muchísimas gracias. Gracias, doña María Luz. Provecho. Gracias. Gracias. ¿Quieren tomar algún vasito de refresco, no sé, de piña, de cas? Yo quiero casa también. Gracias. ¿Sabe? Sí, señora. Gracias. Gracias. Seguimos, continuamos. Algo importante que tenemos que terminar de tocar es lo de la comida, ¿verdad? Que nos caracteriza. Exacto. El palmito es increíblemente Sarapiqueño. sarapiqueño. Para decírselo a la gente. Para ir terminando, ya llevamos casi 20 minutos de esa conversación tan rica sobre el cambio que ha habido más allá de la política, Del desarrollo. del desarrollo, donde varios han influido, asociaciones de desarrollo, la gente que está en deporte, la gente que está en diferentes movimientos sociales, han ayudado a ese desarrollo que no es igual. No podemos decir que se ha estancado ese desarrollo, sino que en 20 años que vos y yo tenemos, hemos visto un cambio en Sarapiquí. Quizás es importante, don Alfonso, recalcar algunos aspectos y haciendo tal vez como un listado muy rápido, porque en realidad tendríamos que entrar, por ejemplo, en un análisis más profundo. Pero yo te puedo decir, don Alfonso, muy rápidamente lo siguiente. Cuando yo llegué a Sarapiquí hace 20 años, y llegué a vivir a Río Frío, no teníamos, por ejemplo, tantas calles vecinales, tantas rutas vecinales pavimentadas. Hoy tenemos un montón de calles. Aquí en Horquetas, por ejemplo, está pavimentado debidamente la ruta a Villalobos, con salida exactamente a Huetares. Está pavimentado. Está pavimentado todo el tramo, Finca 6, Finca 2 y Ticari, a salida a Ticari. Está pavimentada, por ejemplo, la parte esta que corresponde de la Universidad Nacional, ahí en lo que llamamos Monteverde, todo eso a salir a la Ruta 4. Está pavimentado hasta la Rambla, está pavimentado ahora hasta la Rambla. Es decir, eso en materia de infraestructura vial. En materia de construcción de salones comunales, yo quiero invitar a la gente que haga un listado de salones comunales que se han construido en los últimos 20 años. Cuando yo llegué a Sarapiquí tampoco estaba, por ejemplo, la Universidad Nacional. La Universidad Nacional, la sede Sarapiquí, es un esfuerzo que se hizo allá por el 2006, producto de los esfuerzos de las asociaciones de desarrollo comunal, especialmente la Asociación de la Villalobos, que fue la que hizo la propuesta original para traer la Universidad Nacional a Sarapiquí, y a partir de ahí, años después, llegó la UNED.
tenemos 2 universidades públicas en el cantón, ¿verdad? Tenemos infraestructura en salud. ¿Cuántos EBAIS tenemos en este cantón? Tenemos más de 15, 18 EBAIS en todo el cantón, ¿verdad? Y ahora está por construirse el hospital. Viene un hospital, un CAIS que se llama, un Centro de Atención Integral en Salud por gestiones de don Pedro, ¿verdad? Está a punto de gestarse también, de rehabilitarse el TELCA, el tren de carga a Limón, ¿verdad? O el tren limonense de carga, que es como realmente se llama. Todos estos esfuerzos en conjunto, gobiernos municipales, consejos municipales, la alcaldía, las asociaciones de desarrollo, los esfuerzos en conjunto, porque por una época muy grande, y hay que decírselo a la gente cree que la municipalidad tiene muchísimo dinero. Es de las municipalidades que tiene un presupuesto de inversión más bajo en todo el país, con un cantón tan inmenso como este, de 2.140 kilómetros cuadrados, 5 distritos, 2 de los cuales son fronterizos con un país, y solamente tiene en este momento un presupuesto de inversión de 5.000 millones de colones. 5.000 millones de colones tiene San Rafael de Heredia, que tiene 70 kilómetros cuadrados. O 5.000 millones de colones tiene, por ejemplo, Barba, Heredia. Bueno, ya para terminar, don León, ¿cómo es, 2 temas nada más ya para terminar, cómo es a ese Sarapiquí dentro de 10, 20, 30 años, ese Sarapiquí del futuro? Alfonso, para serle bien sincero, yo lo veo muy promisorio. Es un cantón que con base justamente en las referencias que mencionamos anteriormente con relación al desarrollo, todo el proceso de 20 años con don Pedro Rojas, hay que reconocer también en la figura de la nueva alcaldesa, doña Vanessa Rodríguez, hay que reconocer que no ha completado su año de gestión y muchas cosas se han logrado gracias, que habían quedado planeadas, planificadas en la gestión anterior, en la administración anterior. Pero doña Vanessa ha sabido darle seguimiento, está muy vinculada con las asociaciones de desarrollo, es una persona muy sensible a todas estas cosas, con dirigentes de este nivel, con gobiernos locales que piensen en Sarapiquí, con asociaciones de desarrollo integrales de manera inteligente, funcionando de manera inteligente, con organizaciones y administraciones de oficinas de gobierno que funcionan en Puerto Viejo y con una serie de proyectos de ONGs, por ejemplo la Fundecor, Tirimbina, la OET, la SADA de Orquetas. Hay una serie de organizaciones que perfectamente están y contribuyen con el desarrollo de Sarapiquí. Entonces, para ser concreto en la respuesta, Sarapiquí tiene un futuro muy, muy promisorio, porque estamos a solo 1 hora y media de San José, del Valle Central, y estamos a 2 horas, 2 horas y media de Tablillas, con Nicaragua, de donde vienen los furgones que vienen por Centroamérica. En el momento en que se habilite el tren de carga y se ponga en funcionamiento la ruta 32 y se haga la ampliación de la ruta 4, yo siento que Sarapiquí despega. Ya posiblemente algunos por edad, dentro de 20 años no lo vamos a ver. Pero los más jóvenes, como el caso tuyo, lo van a ver y se van a dar cuenta de que efectivamente vivir en Sarapiquí va a ser ya es un privilegio, pero vivir en Sarapiquí dentro de 20 años, la gente que pueda adquirir propiedades, que adquiera ahora, que haga sus casas ahora, que se venga a vivir a Sarapiquí, tranquilo, un cantón muy tranquilo, con acciones de seguridad muy fuertes. Es un cantón muy seguro todavía, gracias a Dios. Y con relación a la programación de las actividades, mañana justamente martes. Bueno, para hacerle un paréntesis, a raíz de la celebración hoy que estamos celebrando el Día de la Identidad Sarapiqueña, hoy 10 de abril, eso se extendió toda la semana. O sea, se hizo la Semana de la Identidad Sarapiqueña y va a haber una serie de actividades. Eso para explicarle a los amigos oyentes, a los amigos que nos están viendo por medio de Noticias Sarapiquí. Se está haciendo toda una serie de actividades, tanto, varias instituciones que participaron en esto. ¿Y cuáles son esas actividades? Claro, con mucho gusto, don Alfonso.
Primero hay que agradecerle a la Dirección Regional de Educación de Sarapiquí, hay que agradecerle a la Sala de Orquetas, desde luego a la Municipalidad de Sarapiquí, que es la que corre con una serie de inversiones y de patrocinios. Hay que agradecerle muchísimo a los canales, por ejemplo al canal de Sarapiquí TV, a usted, Noticias Sarapiquí. Hay que agradecerles a otros medios de comunicación como Canal 14, etcétera, por la divulgación. Pero el esfuerzo que se ha hecho es muy grande para tener una semana completa de actividades. El martes 11 de abril tenemos una actividad académica para 45 profesores de estudios sociales que van a ser capacitados mediante un taller y una conferencia en donde participa el profesor Juan Carlos Ferretto y el historiador don Raúl Arias. Luego el miércoles tenemos el acto cívico oficial en Sardinal, nada más y nada menos que con una escolta de la fuerza pública que viene directamente de la Policía de Fronteras en La Cruz. Vienen a hacer la iza de la bandera y el arriado de la bandera. Vamos a tener... ¿Eso a qué horas va a ser? Eso va a ser a las 10 de la mañana en Sardinal, el miércoles. Vamos a tener dos bandas, la banda del Colegio Salvador Durán y la banda del Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo. El acto le corresponde al Colegio de Puerto Viejo. Vamos a tener la visita de autoridades, el señor viceministro de Educación, el señor diputado don Pedro Rojas, la señora alcaldesa, el señor director regional de Educación, algunos asesores del Ministerio de Educación Pública, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una serie de actividades que tienen que ver directamente con eso, pero simultáneamente el miércoles a la 1 inicia en el Liceo Río Frío una programación que concluye a las 7 de la noche con un concierto con la banda de conciertos de Heredia, con una serie de actividades, un acto cívico oficial. El jueves tenemos aquí en Orquesta Centro, desde las 8 de la mañana, una serie de actividades que organizan el Circuito 04 del Ministerio de Educación Pública y la Sala de Orquetas, con bailes folclóricos, con zumba, con partidos de fútbol, y por la tarde vamos a tener una misa de acción de gracias a las 4 de la tarde, celebrada por el padre Jesús Martínez, que es uno de los grandes referentes de este cantón, y por la noche el baile de la polilla, totalmente gratuito, ahí en el Salón Comunal de A Orquetas. sacudirse en el baile de la polilla. El herrumbre. El herrumbre. Hay que sacudir el herrumbre. El jueves. Y es gratuito, y yo quiero decirle a la gente que nos está viendo que por favor vayan practicando, porque va a ser justamente con una disco móvil que va a poner solo música de la que nos gusta a nosotros. El viernes arrancamos en Puerto Viejo la feria. No es para chiquillos. No es para chiquillos. El viernes arrancamos en Puerto Viejo a partir de las 9 de la mañana con una feria de emprendedores y artesanos. A las 12 del día un desfile de bandas, 12 bandas del cantón van a participar, y por la tarde un concierto a partir de las 6 de la tarde con 3 grupos musicales. Y luego el sábado continúa la actividad y por la tarde-noche va a haber la segunda edición de lo que llamamos el Encuentro de Música Sarapiqueña, cantautores sarapiqueños. Entonces es una programación completa. Tiene que ver con actos oficiales, con actos tributarios, digamos, desde el punto de vista protocolario, tiene que ver con actividades académicas, actividades lúdicas, actividades religiosas, actividades de emprendedurismo, actividades artísticas. Es decir, queremos celebrar la sarapiqueñidad como realmente lo merecemos. Y ahí están las redes sociales, está la municipalidad programando, divulgando, está también la página de los maestros de la Dirección Regional de Educación, está la página de la Sala de Orquetas. Posiblemente nosotros como medios de comunicación también vamos a estar publicando y fomentando. Eso es, don Alfonso. Y aquí es el llamado final, es para que todos los sarapiqueños nos unamos alrededor de la vida de este cantón. Es el cantón en el que queremos vivir. Es el cantón en el que trabajamos, es el cantón en el que soñamos. No podemos irle a pedir a los guanacastecos, ni a los limonenses, ni a los del Valle Central que nos traigan cultura. Nosotros tenemos valores identitarios culturales y eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, don León Santana, agregado cultural de la Municipalidad de Sarapiquí y además investigador y historiador de la cultura sarapiqueña. Y así de esa forma finalizamos
e invitarles a celebrar esta fecha, esta semana, con las diferentes actividades y sentirnos orgullosos de ser sarapequeños. Gracias. Pura vida, gracias.